La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Escapan de su país para sobrevivir en Colombia a la crisis humanitaria y a la debacle económica en la que está sumida Venezuela. Todo, dejar la familia, la patria, el trabajo, la educación, mis estudios. Bueno, ya todos mis amigos se habían ido, ya la comida tampoco era un problema para conseguir comida también. Trayendo consigo el dolor de abandonar una patria que se cae a pedazos. Son cientos de miles los que ya cruzaron la frontera y su masiva llegada ya representa un reto y una preocupación para el Estado colombiano. Y es una crisis que está afectando no solamente al departamento del Norte Santander, a todos los departamentos de la frontera y a todos los departamentos de Colombia, porque en todos los departamentos hay presencia de migrantes venezolanos. Hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Esta situación afecta efectivamente a sectores de la población. Frente a los venezolanos que están llegando a Colombia, ¿qué harían los candidatos al Congreso del país? Una situación de atención temporal y humanitaria con un elemental criterio de solidaridad. Estoy de acuerdo con el aumento en los controles migratorios en la frontera colombo-venezolana, ya que esto no se nos puede convertir en un problema social a los colombianos. El país adolece en este momento de esa ruta migratoria que permitiría que ellos tuvieran una situación regulada por la ley. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, venezolanos en reto electoral RCN. Nuestros invitados desde Budapest, Hungría, el líder de la oposición venezolana y exalcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma. Y desde la álgida frontera entre Colombia y Venezuela, el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, analizan las respuestas que entregaron los candidatos al Congreso, que aceptaron plantear sus propuestas ante el enorme desafío que implica para el Estado colombiano recibir a cientos de miles de venezolanos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El desafío que representa para Colombia la masiva llegada de venezolanos que a diario cruzan la frontera escapando de la crisis humanitaria que vive el país bolivariano. La noticia. El éxodo tiene su epicentro en la ciudad de Cúcuta. Precisamente este es uno de los puntos fronterizos con mayor afluencia de ciudadanos venezolanos. Allí el drama migratorio es evidente y amenaza con desbordarse. Sin empleo, sin casa, la mayoría llegan a buscar una oportunidad de trabajo y al no conseguirlo y al gastar el poco dinero con el que llegan, quedan en la peor de las situaciones. El punto clave de esa noticia. Migración Colombia estima que por lo menos 550.000 ciudadanos venezolanos han llegado para quedarse. Esta cifra, lejos de disminuir, amenaza con desbordarse ante la crítica situación que sufre el vecino país. Por esa razón, hoy el reto electoral RCN le preguntó a los candidatos al Congreso de Colombia qué harían frente a los venezolanos que están llegando a Colombia. ¿Les daría protección temporal? ¿Aumentaría los controles migratorios? ¿O les brindaría protección como refugiados? Estas fueron algunas de sus respuestas. Los colombianos elegirán el próximo 11 de marzo a sus senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2018-2022. Los votantes tienen por primera vez la gran oportunidad de conocer en un solo sitio quiénes son los candidatos, qué piensan sobre los diversos temas de interés nacional, cuáles son sus propuestas y a qué se comprometen. Se trata de la plataforma digital Reto Electoral RCN 2018, una novedosa iniciativa de Noticias RCN para que los aspirantes al Congreso de Colombia puedan interactuar con el electorado. Un ágil y moderno ejercicio democrático para conocer qué piensan los candidatos y tomar así la mejor decisión en las urnas. Los electores pueden ingresar a la página retoelectoral.com. Allí encontrarán la pregunta del día.
Hasta ahora, los candidatos han respondido frente a asuntos como los intereses de créditos del ICETEX, la edad de pensión, el aborto, la eutanasia, programa educativo Servilo Paga y la tarifa unificada de impuestos a empresas. Este viernes es el día 8 del reto electoral. Cada día, la pregunta es formulada por un experto. En esta ocasión, el tema es el de la crisis humanitaria desatada por el éxodo de venezolanos hacia Colombia. Frente a los venezolanos que están llegando a Colombia, ¿usted les daría protección humanitaria de manera temporal? ¿Aumentaría los controles migratorios? ¿O les brindaría una protección especial, por ejemplo, como refugiados? Debemos apoyar temporalmente a los venezolanos. Se les debe brindar una protección humanitaria de manera temporal. Colombia debe incrementar todos los controles para el ingreso de venezolanos a nuestro territorio. La crisis por la salida masiva de venezolanos hacia territorio colombiano es un desafío de primer orden para la institucionalidad del país. En la agenda política actual es una de las principales preocupaciones ante el drama de quienes huyen de la crisis venezolana. Hay mucha angustia, mucho sufrimiento, porque esto ya en Venezuela no se puede vivir de ninguna manera. Según Migración Colombia, unos 550.000 venezolanos están en el país. De esta cifra, un poco más de 175.000 están de manera regular, es decir, cumpliendo nuestra norma migratoria. Ayúdenos, por favor, yo soy venezolano. Venezuela es de todos, de todos. Ante el fenómeno migratorio de venezolanos hacia Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció recientemente algunas medidas en la frontera, entre ellas controles más estrictos. No se van a expedir a partir de este momento más tarjetas de movilidad fronteriza. Ya no más tarjetas de movilidad fronteriza que se han venido expidiendo en este último año. Hace un año la realidad que vivíamos era distinta. El gobierno, en su nuevo plan de respuesta ante esta crisis, anunció además un centro de atención al migrante con apoyo de Naciones Unidas. Nosotros también debemos ser generosos con Venezuela en estos momentos de dificultad. Por eso yo les pediría a todos los colombianos que evitemos, en la medida de lo posible, la xenofobia. Muy bien, los invitamos a participar en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral venezolanos en reto RCN, numeral venezolanos en reto RCN. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a esta hora, nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, Ronald Rodríguez. Él es politólogo internacionalista, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias por la invitación. Profesor Ronald, la primera pregunta que quiero hacerle tiene que ver con este aumento en la cantidad de venezolanos que están llegando específicamente a Colombia. Esta diáspora se está dando en diversos países del continente americano, incluso también de Europa, pero en este momento ha crecido en Colombia. ¿Cómo caracteriza usted este éxodo masivo de venezolanos que está llegando a Colombia? Bueno, realmente ahí está el primer reto. No tenemos una caracterización clara de la migración venezolana. En este momento tenemos unas cifras parciales que nos entrega Migración Colombia. A finales del año pasado 550.000, para el corte de enero de este año ya hablamos de 600.000, pero no sabemos cuántos colombo-venezolanos están retornando a nuestro país, cuántos hijos de colombianos que vivían en Venezuela están entrando. Según el censo del 2011 en Venezuela, habían más o menos 721.000 colombianos, personas que se decían colombianas que vivían en Venezuela, pero esas personas han tenido hijos, han tenido nietos, han tenido un círculo familiar y muchos de ellos están retornando a nuestro país y de ellos no tenemos control, no sabemos realmente en qué condiciones vienen. Pueden llegar a venir en una condición humanitaria comprometida. Recordemos que en este momento en Venezuela hay la reaparición de enfermedades como el sarampión, como enfermedades que habíamos dominado o que teníamos dominado en el continente, pero que en Venezuela están absolutamente desatadas, como la malaria, incluso con casos
casos particularmente, si se quiere, de emergencia humanitaria, y esta población entre colombianos, colombo-venezolanos y venezolanos está retornando al país, y solo tenemos una pequeña parte, una pequeña fracción, porque también recordemos que los venezolanos están pasando de forma ilegal, e incluso yo he sido bastante crítico con las medidas que ha tomado el gobierno nacional, porque en este momento no hay pasaportes en Venezuela, y se dice este fin de semana disminuyó en 10.000 personas el flujo de venezolanos hacia nuestro país. Eso no es cierto. Lo que pasa es que como no tienen pasaporte, ahora se pasan por la trocha, se pasan por sitios ilegales, bandas criminales que les cobran hasta $80 por pasar por esta zona. Este es un problema muy difícil. Tampoco podemos pensar que toda la migración son una especie de personas pobres en un estado lamentable. También viene gente muy capacitada, gente con doctorado, gente con preparación muy técnica, que incluso podría ayudar a resolver problemas económicos en Colombia. Profesor Ronald Rodríguez, ¿cuál es el perfil de esos migrantes que llegan a Colombia desde Venezuela? Usted hace una caracterización de aquellos que llegan con estudios académicos e incluso que llegan a las grandes ciudades de Colombia a buscar un empleo, pero los que llegan a Cúcuta, ¿cuál es el perfil de ellos? Bueno, realmente Cúcuta es la puerta de entrada. Recordemos que en el caso venezolano, Venezuela tiene fronteras con muchos países, tiene fronteras con Estados Unidos, con Francia, con el Reino de Holanda, pero su única frontera viva continúa siendo la colombiana. 2.219 kilómetros que son imposibles de controlar. Y por esta frontera está pasando todo el mundo, no solamente los pobres, también está pasando gente que venía o que tiene cierta formación académica y cierta formación profesional. Lo que pasa es que en Venezuela en este momento la mayoría de las aerolíneas ya no trabajan porque las condiciones de seguridad son bastante difíciles, así que la única forma de salir del país es por tierra. Y por Cúcuta está pasando la gran parte del flujo fronterizo, además porque en Cúcuta la gente encuentra lazos, encuentra rutas. Recordemos que uno le va a dar prioridad siempre a aquellos países con los cuales tiene dependencia o tiene algún tipo de relación. Y los colombianos durante mucho tiempo fuimos la nacionalidad que hizo más presencia en un país que es un país de migrantes como es Venezuela. Por eso muchos van a pasar por acá. Obviamente los sectores más deprimidos, los sectores más pobres, pues buscarán la salida por Cúcuta y ellos son los que están afectando la lógica de la ciudad fronteriza. Es una población que llega en unas condiciones humanitarias de crisis y que tiene una serie de demandas desde lo básico, desde medicamentos que en cualquier otro país son fáciles de conseguir, pero que en el caso venezolano no. Profesor Ronald, vamos a ver una crónica que hemos preparado de esa situación que enfrentan aquellos venezolanos que están llegando a Colombia, específicamente los que están entrando por la ciudad de Cúcuta. Una apuesta contra reloj. Encontrar cualquier clase de trabajo antes de que se les agote el poco dinero que traen en los bolsillos. Esa es la historia de miles de venezolanos que a diario llegan a Colombia en busca de un mejor futuro. El fenómeno no es nuevo, pero desde hace unos meses, por la magnitud de la migración y el drama humano de migrantes, se convirtió en una crisis sin precedentes. A medida que se agrava la crisis en Venezuela, se recrudece la tragedia de los venezolanos en Colombia. Huyen de un panorama de convulsión social por cuenta del régimen presidido por Nicolás Maduro. Son miles que cruzan la frontera para preservar su vida, paliar la escasez y buscar medicina, mientras que Colombia siente el impacto de un fenómeno masivo ya no solo en la frontera, sino en el resto del país. Aquí no hay vida para los niños, esto ya está muy grave la situación aquí ya. El éxodo de venezolanos que se ha disparado en los últimos meses está desbordando a las autoridades colombianas ante la grave crisis humanitaria en que está derivando esta llegada masiva de personas, con muchos de ellos durmiendo en parques y calles en condiciones realmente deplorables. Uno aquí no duerme, uno lo que hace es acostarse para descansar, pero no para dormir. Los puntos que comunican a los dos países a la altura de norte de Santander, de Arauca y de La Guajira han sido históricamente escenarios de encuentros y desencuentros diplomáticos, pero durante el último año se han convertido en los bordes entre la ilusión por una mejor vida y la lucha por no desfallecer, entre no tener claro el futuro más que sobrevivir. Yo tengo que venir a Colombia a traer un bolso lleno de plata para poder tratar de conseguir una urna. Son verdaderas odiseas, como la de don José, quien cruzó la frontera en busca de un féretro para su sobrina, quien murió en el momento de un parto. Una niña que tenía todo preparado
y que por un equipo de cesárea murió otro bebé más en Venezuela, otro niño más. Para reunir el dinero tuvo que vender su moto, un televisor y pedir dinero en Cúcuta. Desde anoche estoy metido aquí rogándole a Dios cómo reunir los pesos para comprar la urna. Porque con este bolso lleno de plata que lo traje, no tenía cómo comprar la urna del niño. La crisis no diferencia género o edad. Desde los más longevos hasta los más jóvenes la padecen, como este niño venezolano quien hacia las 3 de la tarde es el primer bocado de comida que prueba. Yo estoy aquí en Cúcuta vendiendo y pidiendo para llevar algo a comer para mi casa. Antes, el colegio era su premisa, pero los planes cambiaron. Lucha por sobrevivir. A veces no puedo comer bien. A veces tengo que aguantar desayuno, almuerzo y cena y sin comer. A veces cuando no tenemos nada que comer en la casa tenemos que salir a pedir por barodero y así lo mantenemos. La masiva llegada de venezolanos a la frontera ha generado una crisis sin precedentes en ciudades como Cúcuta, donde las autoridades no dan abasto para atender a los migrantes. Esta situación compleja que vive Venezuela pues genera, como es natural, una migración importante, una migración hacia Colombia, una migración hacia otras regiones, también ya lo estamos viendo, hacia países de Centroamérica, hacia países de Suramérica. Pero además de Cúcuta, la crisis ya mutó en otras ciudades, como Bogotá, donde a diario cientos de venezolanos tratan de cambiar bolívares por monedas y reunir para la comida diaria. Déjeme decirle que con esto no me alcanza ni siquiera para una libra de harina, razón por la cual estoy acá.